14. A veces un número, bueno, lo es todo, ¿no? Y este en concreto, este 14, nos cuenta una historia que está pasando ahora mismo delante de nuestras narices y muchas veces ni nos enteramos. Una historia bastante urgente. Así que vamos a ver qué hay detrás de esta cifra. Mirad, ese 14 significa que las urgencias psiquiátricas en niños y adolescentes se han multiplicado por 14. Sí, por 14 desde que empezó la pandemia. Y no es que me haya equivocado al teclearlo, es una auténtica señal de alarma, una de las que no se pueden, no se deben ignorar. Y si el número solo no impresiona, esta gráfica lo deja, clarísimo. Es demoledor. Fijaos en las cifras. Estamos hablando de un estudio hecho en varios centros, no es algo aislado. Las consultas por salud mental pasaron de unas 1.200 a casi 13.000 en un solo año. Es que es una subida, es una locura. La pregunta es obvia. ¿Qué narices está pasando? Pues eso es justo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a meternos de lleno en esta emergencia, una que muchas veces no se ve. Vamos a analizar qué hay detrás de este aumento brutal de las crisis psiquiátricas en los más jóvenes. Y lo vamos a hacer con los datos y los protocolos de la gente que está ahí, en primera línea, cada día. Vale, entonces pongámonos en situación. ¿Qué pasa exactamente cuando un chaval o una chavala llega a urgencias en plena crisis? Pues lo primerísimo de todo es crear un espacio seguro, una especie de puerto seguro. Vamos a ver cómo se hace, cuál es el protocolo que se sigue desde el minuto 1. A ver, el proceso está súper estructurado, No se deja nada al azar, y cada paso es fundamental. Lo primero, obviamente, es la llegada a la unidad de urgencias pediátricas, lo que llaman la UPED. Nada más llegar, el triaje, que es básicamente para ver cómo de grave es la cosa. Después, ya con más calma, una evaluación para diagnosticar qué pasa. Y al final, con toda esa información, se traza un plan, una hoja de ruta, para ver qué se hace a partir de ahí. Y aquí viene algo que me parece fascinante. El nivel de detalle que se cuida para garantizar la seguridad es increíble. Es que el propio espacio, la habitación, ya es la primera herramienta para ayudar. Estamos hablando de cosas como una camilla que está anclada al suelo, anclada, o que haya dos puertas, una de ellas detrás del personal por si pasa algo. Las puertas, por cierto, se abren hacia afuera para que no se puedan bloquear desde dentro. Y por supuesto, ni un solo objeto que pueda ser peligroso. De verdad, cada pequeño detalle está pensado. Bueno, visto el protocolo general, vamos a meternos ahora en harina. Vamos a ver algunos casos concretos. Empezamos con uno que, por desgracia, cada vez es más común, los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA. Y ojo, que no es ninguna tontería, es un problema de salud pública muy serio con una tasa de mortalidad que asusta. Entonces, ¿en qué hay que fijarse? ¿Cuáles son esas señales de alarma? Pues mira, hay de dos tipos. Por un lado, las físicas, que se ven. El esmalte de los dientes que se estropea, la caída del pelo, la pérdida de la regla en las chicas. Y por otro, las que tienen que ver con el comportamiento. Cambios radicales en lo que comen o, de repente, una obsesión con hacer ejercicio a todas horas. Justo estas cosas son las que suelen hacer que una familia acabe en urgencias, claro. Y aquí llega el momento de la verdad. ¿Cuándo es tan grave como para necesitar un ingreso en el hospital? Los criterios son médicos súper claros. Por ejemplo, un índice de masa corporal por debajo de 14, que es bajísimo. O que los análisis de sangre salgan muy alterados. También si la persona se niega a comer o beber absolutamente nada, o si el corazón le va súper lento, peligrosamente lento. El objetivo número 1 es estabilizar el cuerpo para poder empezar a realimentar sin riesgos. Venga, vamos con el segundo caso. Hablemos de la ansiedad y los ataques de pánico. Es una de esas experiencias que, son terroríficas. Es cuando el miedo te desborda de tal manera que se convierte en una emergencia médica en toda regla. Es que el miedo se manifiesta en el cuerpo de una forma brutal. La persona siente que le duele el pecho, que no puede respirar, el corazón le va a 1000, pero lo peor, lo que más asusta, es esa sensación real, súper intensa, de que se va a morir. Ahí mismo. Y muchas veces pasa de repente, sin que haya pasado nada para provocarlo, lo que lo hace todavía más angustioso, ¿no? Por eso, y esto es clave, el protocolo médico es súper estricto. Antes de decir, vale, esto es un ataque de ansiedad, hay que descartar un montón de cosas. O sea, los médicos tienen que asegurarse de que esos síntomas no vienen de algo físico. ¿Y si es falta de oxígeno? ¿O una arritmia? ¿O que ha consumido alguna droga? ¿O incluso una convulsión? Lo primero siempre es la seguridad, descartar lo físico. Y bueno, llegamos ahora al tercer caso, probablemente el más delicado de todos. Las ideas de suicidio. Vamos a intentar entender cómo se gestiona una de las situaciones más críticas que se pueden vivir en unas urgencias de psiquiatría.
Una de las primeras cosas que hacen los profesionales, y es vital, es diferenciar entre dos tipos de pensamientos. Por un lado están los que llaman activos, que es cuando la persona se imagina a sí misma provocando su muerte. Y por otro, los pasivos, que es más como un deseo de que pase algo externo, no sé, un accidente, y que eso acabe con todo. Saber distinguir esto es fundamental para medir el nivel de riesgo que hay en ese preciso momento. Y ahora viene un punto que es, de verdad, importantísimo. Es casi un mito que hay que derribar. Mucha gente tiene miedo de que si preguntas o hablas sobre el suicidio vas a dar ideas. Pues bien, la realidad, la experiencia de los médicos es todo lo contrario. Hablarlo, sacar esos pensamientos fuera, es un alivio tremendo para quien los está sufriendo. Preguntar no empuja a nadie a hacerlo. Al revés, abre una puerta para poder ayudar. Con toda esa información sobre la mesa, lo que se hace es clasificar el riesgo. Se evalúa si es bajo, medio o alto. Y en base a eso se actúa. Es un plan de acción muy claro. Si el riesgo es bajo, por ejemplo, se le puede dar el alta, pero con la familia muy pendiente y una cita con un especialista súper rápido. Pero si el riesgo es alto, si ya hay un plan o ha habido intentos antes, entonces la decisión es el ingreso inmediato en la unidad de psiquiatría para proteger a esa persona. Vale, hemos visto el cómo se gestiona la crisis en el hospital. Pero claro, la gran pregunta es el por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ahora con esta intensidad? Y esa pregunta ya nos saca del hospital y nos mete de lleno en un desafío que es de toda la sociedad. Los que saben de esto apuntan a varias cosas. Por un lado, familias que a lo mejor están más rotas o son más vulnerables, y eso se traduce en chavales que pasan mucho más tiempo solos. Luego está la herencia de la pandemia, claro. Ha habido jóvenes que han estado tan encerrados que no han aprendido a relacionarse como antes. Y por último, algo que vemos todos los días. Un aumento del bullying, del acoso escolar, que al final no es más que un espejo de una sociedad que parece cada vez más agresiva. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Una pregunta que ya no es para los médicos, sino para todos. Si vivimos en un mundo que cada vez nos aísla más, ¿cómo leches vamos a reconstruir esos lazos, esas conexiones sociales que al final del día son lo que de verdad protege a nuestros jóvenes? Ahí queda la pregunta.